Hola, soy Kelly, una joven de 22 años navegando por la vida con recuerdos de alegría y pérdida. Crecí en una familia cálida y amorosa, especialmente cercana a mi mamá. Lamentablemente, cuando tenía solo 11 años, mi mundo cambió. A mi mamá le diagnosticaron cáncer. Después de una valiente batalla de 3 años, ella falleció, dejándonos recuerdos queridos, reliquias familiares y un fondo universitario. Pero ningún plan pudo llenar el vacío que dejó su ausencia. Su pérdida fue devastadora y afectó profundamente tanto a mi papá, Jeff, como a mí. Luchamos por conectarnos, y con el tiempo, sentí que no solo había perdido a mi mamá, sino también a mi papá. Luego, aproximadamente 1 año y medio después, mi papá anunció que estaba saliendo con alguien, Marta. Pensé que era demasiado pronto, pero ver su felicidad me dio algo de consuelo, así que elegí apoyarlo. 7 meses después de presentármela, se casaron. Marta era amable, y realmente le deseaba lo mejor a mi papá, pero no podía conectar con ella. Entendía que nunca reemplazaría a mi mamá, y dejé claro mis sentimientos a mi papá. Él respetó mis límites y solo me pidió que tratara a Marta con cortesía. Esperaba que él se lo hubiera comunicado, pero pronto quedó claro que o no lo había hecho, o ella decidió ignorarlo. Desde el principio, trató de imponerme sus valores, y cuando me resistí, se quejaba con mi papá. Para evitar el conflicto, él solía dejarnos resolver las cosas por nuestra cuenta. Uno de los mayores choques fue por mi serie de libros favorita. Marta la declaró infantil e insistió en que dejara de leerla. Mantuve mi postura, explicando lo mucho que me traía de alegría y que no me importaban los juicios de los demás. Nuestras discusiones se intensificaron, especialmente cuando empezó a exigir que la tratara como a una madre. Tuve que marcar el límite: eres la esposa de mi papá, no mi mamá, nunca la reemplazarás. Y no voy a pretender lo contrario. No esperes que te llame mamá y deja mis libros en paz. Ignorándome, Marta confiscó mis libros, jurando que haría que la viera como mi madre. Frustrada, amenacé con involucrar a mi papá, ansiosa por ver de qué lado estaba. Ella solo sonrió con desdén y se alejó. Cuando fui a buscar el apoyo de mi papá, él me desestimó, diciendo que estaba demasiado cansado del trabajo como para mediar en nuestras disputas. Ese momento me dolió. Quedó claro en qué lugar estaba en sus prioridades: su trabajo, su nueva esposa, su hogar ideal. Todo parecía estar antes que yo. Dándome cuenta de que resistirme era inútil, decidí esperar. Planeaba mudarme tan pronto como cumpliera 19 años. Durante el siguiente año, mantuve un perfil bajo, evitando confrontaciones innecesarias. Incluso cuando Marta me exhibía como su hija frente a sus amigos o exigía que la llamara mamá en público, permanecí indiferente. No sabía si mi papá respetaba mis límites o simplemente evitaba el tema, pero su silencio hablaba por sí mismo. Marta se frustraba cada vez más, pero yo contaba los días. En el momento en que cumplí 19, me mudé, usando los fondos que mi mamá me dejó para mantenerme mientras estaba en la universidad. También había ganado una beca, así que estaba lista para abrazar mi independencia. Mi partida sorprendió tanto a mi papá como a Marta. Poco después de mudarme, Marta me llamó, claramente molesta. Exigió saber cómo pude irme tan abruptamente. Calmadamente, le recordé: tengo 19 años. Es normal empezar a vivir por tu cuenta a esta edad. Me acusó de abandonar a mi familia, pero le señalé su frecuente incentivo para que madurara y actuara como mis compañeros. Cuando mencionó que mi papá estaba triste y preocupado, respondí simplemente: si está tan molesto, puede llamarme él mismo. Marta insistió en que merecía una explicación por mi partida repentina, argumentando que su rol en mi vida le daba derecho a saber. Le dejé claro: no es mi mamá, y su comportamiento controlador fue la razón principal de que me fuera. Aunque lo negó, su negativa a reconocer sus acciones autoritarias solo fortaleció mi determinación. Después de colgar, sentí una ola de alivio. Por primera vez, estaba libre para tomar decisiones sobre qué vestir, qué comer y cómo pasar mi día sin juicio o interferencia constante. Placeres simples, como ir a jugar boliche, una actividad que Marta había ridículamente considerado demasiado provocativa, ahora eran míos para disfrutar sin culpa. A lo largo de los años, mis interacciones con mi papá y Marta disminuyeron a chequeos ocasionales. Si les importaba, pensé, ellos se esforzarían en contactarme. Mientras tanto, prosperé en la universidad, excedí académicamente, construí un círculo social sólido y me hice respetada en el campus. Mi papá y yo eventualmente caímos en un ritmo de llamadas telefónicas mensuales, durante las cuales él mencionaba como Marta ya casi no me mencionaba. Sin embargo, cuando mi nombre surgía, aparentemente aún causaba tensión. Las reacciones de Marta no habían cambiado.
Cualquier mención de mí la molestaba, y rápidamente cambiaba de tema. Sin embargo, mi papá comenzó a iniciar más conversaciones, tal vez buscando consuelo en nuestra creciente relación. Poco a poco, noté un cambio sutil, aunque distante. Nuestra relación empezaba a sanar. Un día, mi papá me llamó de repente. Me preguntó cómo me estaba yendo con los estudios antes de compartir novedades sobre los últimos cambios de humor de Marta. Luego, mencionó una llamada de tío Tyler, un pariente con el que no habíamos tenido contacto en años. Tío Tyler estaba planeando su celebración de 53 años y nos había invitado a todos a asistir. La idea de reconectarme con él me emocionaba, pero dudé cuando mi papá sugirió que me quedara en su casa durante la visita. Los recuerdos de su fracaso en defenderme contra Marta volvieron con fuerza. Sintiendo mi duda, mi papá hizo una pausa antes de decir: he estado yendo a terapia. Sé que te he fallado, pero estoy tratando de ser un mejor padre. Su confesión me dejó sin palabras. Por primera vez, escuché una verdadera responsabilidad en su voz. Esto despertó un destello de esperanza. Brilló en mi interior, una creencia tranquila pero persistente de que las cosas podrían ser diferentes esta vez. La promesa de mi papá de apoyarme si surgían problemas con Marta fue algo que él nunca me había ofrecido antes, y me animó a creer que este podría ser un punto de inflexión. Parecía estar realmente comprometido en hacer cambios, y esa sinceridad me dio el valor de aceptar quedarme con ellos durante la celebración del cumpleaños de mi tío Tyler. Aunque me mantenía cautelosa, no completamente convencida, decidí darle una oportunidad al nuevo enfoque de mi papá. El pensamiento de reconectar con mi familia, especialmente con mi tío Tyler, me hizo esperar la visita más de lo que había anticipado. La idea de estar cerca de Marta aún me llenaba de temor, pero la emoción de ver a mi tío Tyler nuevamente superaba con creces esa preocupación. Mi tío Tyler, el hermano mayor de mi mamá, siempre tuvo un lugar especial en mi corazón. Él había asumido la responsabilidad de criar a mi mamá después de que sus padres fallecieran, y desde el momento en que nací, me trató como a su propia hija, llenándome de amor, cariño y regalos. Sin embargo, después de ingresar a la academia de policía y formar su propia familia, junto con el profundo impacto de la muerte de mi mamá, se fue distanciando de nosotros. Nuestra conexión se había vuelto mínima, dependiendo de actualizaciones raras de su esposa. Luego, cuando mi papá se casó de nuevo y Marta entró en escena, ella insistió en que cortáramos los lazos con la familia de mi mamá, como ya habíamos perdido mucho contacto con ellos. No fue demasiado difícil cumplir con las demandas de Marta. Sospechaba que Marta desaprobaría que recobráramos la relación con la familia de mi mamá, y probablemente estaría aún menos contenta con la idea de que los visitáramos. Pero, honestamente, no me importaba. Estaba feliz de ver a mi papá finalmente plantarse ante ella. Después de los exámenes parciales, regresé a casa, llevando uno de los vestidos de mi mamá y algunas de sus joyas. Planeaba usarlas en el cumpleaños de mi tío Tyler, con la esperanza de que fuera como tener una parte de ella con nosotros. Mi papá me recogió del aeropuerto, mencionando que Marta estaba fuera por el día. Eso significaba que tendríamos algo de tiempo a solas antes de la celebración. Nuestra visita a la casa de mi tío Tyler fue tanto emocional como alegre, considerando el tiempo perdido. Afortunadamente, Marta no estaba allí para interrumpir el ambiente. La tarde estuvo llena de risas y cálidos recuerdos de mi mamá. Compartimos historias sobre ella, y me enteré de que mi tío Tyler había sido ascendido a sargento en su comisaría, algo que me llenó de inmenso orgullo. También compartí historias sobre mi vida universitaria, y reímos juntos, reconectando de una manera que se sentía tanto curativa como familiar. Fue el tipo de tarde que había anhelado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Regresamos a casa ya pasada la medianoche, y Marta nos esperaba, visiblemente molesta por nuestra larga ausencia. Sin embargo, mi papá desestimó su irritación y le dijo que se relajara, explicándole con calma que habíamos pasado la tarde reconectando con la familia que no habíamos visto en años. Fue una postura sutil pero significativa, mostrando nuestro compromiso por honrar esas raíces, sin importar la tensión que pudiera generar con Marta. No habíamos terminado de instalarnos cuando Marta nos enfrentó. Sus palabras llenas de acusaciones y resentimiento. Cuestionó la necesidad de reconectar con la familia de mi mamá, insinuando que era una traición a su rol en mi vida. Intenté explicarle que era posible pertenecer a más de una familia, pero se ofendió inmediatamente, insistiendo en ser mi madre de una manera que se sentía más posesiva que protectora. La conversación se desvió rápidamente cuando demandó obediencia y respeto, reclamando una autoridad maternal sobre mí, aunque esa reclamación sonaba vacía. Considerando su indiferencia mientras yo estaba fuera en la universidad, su versión de preocupación maternal estaba muy lejos de lo que imaginaba como el amor de una verdadera madre.
En la visión de Marta, mi educación, financiada con los ahorros de mi mamá que ya había fallecido, y mi independencia parecían un desafío. Incluso admitió que quería que me fuera de la casa, descartándome como una consentida. La tensión alcanzó su punto máximo. Afortunadamente, mi papá intervino, sugiriendo que dejáramos la discusión para la mañana, cuando pudiéramos hablar con la cabeza más fría. Mientras me retiraba a mi habitación, pude escuchar los sonidos de una acalorada discusión entre mi papá y Marta, seguida por el golpe de una puerta. Esperaba que Marta se hubiera ido, pero no me molesté en comprobarlo. Después de una ducha, me preparé para dormir, solo para notar algo inquietante. Mi maleta, que había dejado cerrada, ahora estaba abierta, y las joyas de mi mamá ya no estaban. Una ola de pánico me invadió al darme cuenta de que esos recuerdos irreemplazables habían desaparecido. Intentando mantener la calma, fui a confrontar a Marta. Ella mencionó que mi papá se había ido después de la discusión, pero no dijo nada acerca de haber entrado a mi habitación. Su actitud evasiva, junto con su sudoración y sus comentarios inconsistentes, despertaron mis sospechas. No podía quitarme la sensación de que ella había tomado las joyas en un intento desesperado de borrar la memoria de mi mamá de la casa, especialmente después de nuestra discusión anterior. Furiosa pero agotada, decidí no llevar la confrontación más lejos. En su lugar, llamé a mi papá, quien se horrorizó con la noticia y prometió regresar lo antes posible, aunque mencionó que tendría que irse nuevamente por compromisos de trabajo por la mañana. Su preocupación me tranquilizó un poco, y finalmente me quedé dormida, emocionalmente drenada. A la mañana siguiente, Marta me evitó conspicuamente, quizás sintiendo algo de culpa, o tal vez simplemente temerosa de las repercusiones. Después del desayuno, llamé a mi tío Tyler, buscando tanto su orientación como su apoyo. Estaba claro que este incidente había ido mucho más allá de una simple disputa familiar. Era un ataque directo a la memoria de mi mamá y a mi derecho de honrarla, y estaba lista para enfrentarlo de frente con el apoyo de aquellos que realmente se preocupaban. Compartí todo con el tío Tyler, la discusión con Marta, el robo de las joyas de mi mamá. Él se mostró consternado y me animó de inmediato a tomar acciones legales. Decidida a recuperar mis pertenencias y defender la memoria de mi madre, decidí denunciar el robo. El tío Tyler, siendo oficial de alto rango, me aseguró que manejaría el caso con la seriedad que merecía. Con su apoyo, me sentí más valiente y me dirigí a la comisaría, resuelta a ver que se hiciera justicia, reconociendo que no estaba sola frente a las manipulaciones de Marta. En la comisaría, relaté cada detalle sobre las joyas, presentando una copia del testamento de mi mamá, que explícitamente me dejaba esas piezas. Explicité mis sospechas sobre la implicación de Marta, y el tío Tyler confirmó que él y mi papá habían estado juntos en el parque la noche anterior, lo que establecía el coartada de mi papá. Después de poner la denuncia, los oficiales llegaron a nuestra casa para investigar. Marta, tomada por sorpresa, palideció al verlos en nuestra puerta. Cuando le preguntaron por sus acciones la noche anterior, balbuceó respuestas evasivas. Los oficiales luego presentaron una orden de registro y procedieron a examinar su habitación. Para nadie fue una sorpresa encontrar todas mis joyas allí. Al ser confrontada con las pruebas, Marta se volvió hacia mí, suplicando con lágrimas en los ojos, esperando despertar mi simpatía. Pero al recordar a mi mamá y ver el apoyo firme del tío Tyler, me mantuve firme. Justo en ese momento, llegó mi papá, captando la escena con comprensión silenciosa. Marta, desesperada, buscó su apoyo, pero él respondió a sus súplicas con frialdad, entregándole los papeles de divorcio. Sus súplicas se transformaron en sollozos cuando el peso de sus acciones se hizo indiscutible. Se volvió hacia mí, disculpándose y presentando su robo como un error impulsivo, no un acto deliberado de daño. Rogó por perdón, esperando que las cosas volvieran a ser como antes, tal vez esperando también la simpatía de mi papá, pero su disculpa sonó vacía, más motivada por su situación que por un remordimiento genuino. Fue un momento de revelación, dejando al descubierto el daño que sus acciones habían causado y la distancia que había creado. Al enfrentar las consecuencias, comprendí que el camino hacia la sanación sería largo, si es que era posible. Dejé claro a Marta que el perdón no era una opción. No después de años de soportar su crueldad y su última traición. Mi decisión no fue influenciada por las decisiones de mi papá. Fue un límite que establecí para mi propio bienestar. Cuando rechacé con calma sus intentos de hacerse la víctima, su máscara se cayó por completo. Ella explotó, llamándome egoísta e incluso expresando alivio de que no fuéramos biológicamente relacionadas. Sus palabras solo confirmaron lo que siempre supe: las acciones de Marta estaban motivadas por su propio interés, no por amor o familia. En ese momento, el tío Tyler intervino,
con su presencia firme pero calmada disipando la tensión. Acompañó a Marta fuera de la casa, asegurándose de que no causara más daño. El peso se levantó cuando me di cuenta de que, por fin, su presencia y el caos que traía a nuestras vidas quedaban atrás. Por primera vez en años, me sentí liberada. Más tarde, mi papá y yo tuvimos una charla sincera. Me contó que había estado contemplando el divorcio desde hacía un tiempo, impulsado por las sesiones de terapia que lo animaron a reevaluar su vida y sus relaciones. El miedo a la soledad lo había retenido, pero al ser testigo de las acciones de Marta esa noche, su decisión se consolidó. Se disculpó por no haber tomado una postura antes y por el dolor que sus decisiones me habían causado. Fue un momento de vulnerabilidad que dio inicio al proceso de reconstruir nuestra relación. En el resultado, Marta enfrentó consecuencias legales por robar las joyas de mi mamá. Fue multada con $1000, la pena máxima por sus acciones, aunque el castigo no deshizo el dolor. Fue una pequeña medida de justicia. Con Marta fuera de nuestras vidas, mi papá y yo comenzamos a sanar las partes rotas de nuestra relación. Juntos, nos comprometimos a crear un hogar lleno de respeto y comprensión. Esta experiencia, aunque dolorosa, me enseñó el valor de la verdadera familia y la fuerza de la unidad. Rodeada por aquellos que realmente me aman y apoyan, he encontrado un nuevo sentido de libertad y felicidad. La vida ahora parece más brillante, con esperanza para el futuro y la reconfortante presencia de mis seres queridos a mi lado.